días, profesor y compañeros, espero que todos se encuentren bien. Mi grupo está conformado por Rogaserio, Raga Marín y mi persona, Córdoba Sebastián. Hoy le venimos a hablar acerca de las falacias. Antes de adentrarnos a saber qué es una falacia, debemos primero saber su etimología, por lo cual la palabra falacia proviene del latín fallacia, que significa engaño. El estudio de la falacia se remonta por lo menos hasta Aristóteles, quien en sus refutaciones sofísticas identificó y clasificó 13 clases de falacias. Empleamos esta palabra en relación a los argumentos falsos que pretenden ser ciertos. El calificativo falaz proviene del latín fallax, designa a un argumento inconsistente a una persona que miente disimuladamente, es decir, una persona falsa y embustera. Asimismo, podemos apreciar la relación de la raíz fallere con otras determinadas palabras, como por ejemplo falencia, que tiene su raíz en fallens. Falencia significa carencia o defecto. También otro ejemplo, la palabra fallecer, que tiene su origen en la palabra fallere. En este último caso, la significación de esta palabra se utilizaba para dar a entender que algo había terminado, la desistencia o cuando se cometió un error. No obstante, hoy en día se refiere únicamente a la muerte. Ahora sí, ¿qué es una falacia? Una falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, mientras que otras se cometen sin intención, ya sea por ignorancia o por descuido. En ocasiones las falacias pueden ser muy sutiles y persuasivas, por lo que debemos tener mucho cuidado y prestar mucha atención para detectarlos. Es importante resaltar que las falacias son de interés no solo para la lógica, sino también para la política, la retórica, el derecho, la ciencia, el periodismo, la mercadotecnia, el cine en general, para aquellas áreas donde el argumento y la persuasión sean de vital relevancia. Clasificación de falacias. Falacias formales. Las falacias formales son un tipo de razonamiento no válidos, pero que a menudo son aceptados por su semejanza en formas válidas de razonamiento o inferencias. Falacias informales. Las falacias informales son razonamientos en los cuales lo que aportan las premisas no es adecuado para justificar las conclusiones a las que se quiere llegar. Se quiere convencer no aportando buenas razones, sino apelando a elementos en los cuales son irracionales. La palabra premisa significa supuesto a partir del cual se deduce una cosa. Falacia ad hominem dirigida contra el hombre. Es un razonamiento que en vez de buscar razones adecuadas para rebatir una conclusión o una posición, se ataca o se desacredita a la persona que la defiende. Por eso es que se dice, no se ataca al argumento, sino al que argumenta. A continuación, los dejo con mi compañero Sergio. Falacia ad ignorantium. En lógica, un argumento ad ignorantium, también conocido como llamado a la ignorancia, es una falacia que consiste en defender una proposición, argumentando que no existe prueba de lo contrario, diciendo la incapacidad de un oponente a presentar pruebas convincentes de lo contrario. Quienes argumentan de esta manera no basan su argumento en el conocimiento, sino en la falta del mismo, es decir, en la ignorancia. Ejemplos de esta falacia. No se ha probado aunque los teléfonos móviles causen cáncer, así que no tienen que preocuparse. Segundo ejemplo. No se puede demostrar que Dios no existe, por lo tanto Dios existe. Otro ejemplo. Nadie ha demostrado que hay vida en otros planetas, luego no lo hay. Un argumento ad consequentium. Es una falacia que implica responder a un argumento, a una afirmación, refiriéndose a las posibles consecuencias negativas o positivas del mismo. Esta puede tener dos estructuras análogas. Ejemplo, A afirma B, B tiene como consecuencia C, que es algo negativo o indeseable. Por tanto, B es algo falso. Falacia ambirincindium o de autoridad. La falacia de autoridad es aquella premisa que se basa en la figura de alguien experto para comentar que es cierta y verdadera. Entre otras palabras, si alguien con autoridad defiende que es algo verdadero, debe serlo porque esta persona lo dice. Un ejemplo de esto es decir que la gravedad existe porque Newton lo dijo.
es una falacia ambincundia, pues es un argumento que se basa en que Newton lo dijo, no en que es una atracción de todos los objetos con masa. La falacia del hombre de paja o falacia del espantapájaro. Es una forma de argumento y es una falacia, por lo que sea una expresión de refutar un argumento, pero se hace a través de una idea. No va en la línea de una argumentación por la discusión, por lo tanto se refuta debidamente en el tema de fondo. Ejemplo número A. Creo en Dios. La falacia de paja sería, del hombre de paja sería, pues yo no creo en Dios, no creo en un ser imaginario que vive en las nubes y se dedica a hacer magia. Otro ejemplo. Queremos fomentar el hábito saludable de las bicicletas para ir al trabajo. La falacia de esto sería que ustedes lo que quieren es que las personas sufran accidentes y los atropellen, ya que este no es un medio de transporte seguro. Muchas gracias. Les doy el pase a mi compañera Mariana Raga. Falacias hoc ergo propter hoc. En esto se indica que si un fenómeno ocurre antes que otro, el primer fenómeno es el causante de que suceda el segundo. Se representa bajo la estructura lógica de A va antes que B, por lo tanto A es la causante de B. Ejemplo de esto es el siguiente enunciado. Ayer rompí un espejo. Hoy he recibido una mala noticia. Es decir, romper espejos es de mala suerte. Falacia del arenque rojo. Esta consiste en una distracción, es decir, distraer al público o al oyente del tema que se está tratando al introducir otro tema que, si bien puede estar relacionado, no es el tema en cuestión. Por ejemplo, ustedes luchan contra el maltrato animal, mientras que en África los niños mueren todos los días de hambre. Falacia de generalización apresurada. Esta es una de las más comunes y ocurre cuando concluimos algo de una manera tan apresurada y sin tener suficiente evidencia que lo respalde. Ejemplo de esto, la siguiente oración. Tengo la nariz tapada, por lo tanto, tengo gripe. Esto es una generalización apresurada, puesto que una nariz tapada puede conllevar también una alergia.